Bueno, hemos invitado en esta noche al diputado del MAS, Juanito Angulo, y a la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, a quienes les agradezco mucho por estar con nosotros, respecto a este debate que se plantea no solamente por el tema de la pena de muerte, que está restringida de acuerdo a los tratados internacionales de los cuales es suscriptor nuestro país, sino endurecer las penas, ir hacia una cadena perpetua o ir por lo menos hacia un sistema que permita ir acumulando, ir sumando los delitos como para que no se tipifique el mayor. Este del 30 años sin derecho a indulto, ¿cuánto se cumple? Miren ustedes lo que pasó con los antecedentes de Matusalén, que están siendo en estos momentos analizados, además el proceso en su conjunto por el Ministerio de Justicia, porque se encuentran algunas situaciones que deben ser investigadas. Se habla de violación, infanticidio a un menor de 4 años, se cumplen 3/4 partes de la pena, sale y nos encontramos con este crimen tan horrendo de la jovencita Nayerli. ¿Se deben endurecer las penas? ¿Cómo se debe actuar en este caso? Voy con la senadora Andrea Barrientos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Jorge, por el espacio. Un saludo especial al diputado Juanito Angulo y, por supuesto, a toda la audiencia de Cadena. Lo principal es decir que la lucha contra la violencia de género no pasa por penas más fuertes o un sistema carcelario mejorado, pasa más bien por sistemas de prevención adecuados, sistemas de atención adecuados, presupuesto y gente altamente calificada. En mi experiencia, lo que hemos vivido no solo este año, sino en mi activismo, he visto con tristeza. Lo primero que hay que establecer es la premisa clara de que en Bolivia no existe justicia. Y yo no hablo de la persecución política que existe en el país, sino me refiero específicamente a la justicia del día a día, la justicia para la gente. Esa justicia es inalcanzable, esa justicia es la que no existe, esa justicia es de la que nosotros hablamos todos los días. Por una parte eso. Por otra parte, el Estado no tiene el más mínimo interés de revertir esta situación. ¿Cómo mides esa afirmación? En presupuesto, en acciones claras y concretas en la lucha contra la violencia. No hay una sola política pública para la lucha contra la violencia de género, la ley no se cumple, no existe presupuesto, se ha modificado el presupuesto general del Estado y se ha asignado 0 centavos a justicia, 0 centavos a la lucha contra la violencia, y no cumple su parte ni el Estado central, ni gobernaciones, ni municipios. No existe una institucionalidad en el personal y, bueno, estamos en un momento altamente complejo. ¿Qué debemos hacer? Por supuesto, políticas preventivas, educación sexual, trabajar con masculinidades y presupuesto. Muy bien, muchísimas gracias, senadora. Le voy a pasar el dato también sobre este tema al diputado del MAS, Juanito Angulo, respecto a cuál es la visión que tiene la bancada del MAS respecto a este debate que se plantea, el endurecimiento de penas o ir más por una vía preventiva. Bueno, estructuralmente el tema de la violencia en nuestra sociedad está muy enraizado, hay que atacarlo desde distintos flancos. ¿Cuál es el criterio de la bancada del MAS? Antes, buenas noches, Jorge. Un saludo a la audiencia, a la senadora, y gracias por la invitación. Es importante abordar estos temas muy delicados que pasamos en este momento. Bueno, hay que ser claros, ¿no? Hay deficiencias, hay debilidades en los estrados judiciales que acuden de manera diaria, continua, mucha gente para pedir justicia, para que se dé respuesta oportuna, eficaz, transparente por parte de los administradores de justicia. Pero esa justicia que vivimos ahorita no es una justicia de este tiempo, sino una justicia que nos han heredado de aquellos tiempos, los gobiernos que han pasado desde 20, 30, 40 años. Lamentablemente en su oportunidad, en su momento no hicieron. Pero una vez que se suma a partir del 2006, con nuestro nuevo gobierno, con nuestro nuevo modelo, se han implementado diferentes tareas, ¿no? Dentro de eso, el constituyente, la elección directa por la población a las máximas autoridades de justicia que está establecido en la Constitución Política del Estado. Se han hecho encuentros nacionales, departamentales, para seguir mejorando, como en 2016, para que se haga la reforma judicial. El año pasado se ha instruido por parte al ministro de Justicia de que se haga un plan estratégico, un estudio, un diseño
para cambiar es precisamente la justicia, quien ha presentado recientemente, hace días atrás, el ministro, ¿no? Con 6 ejes para que es la transformación, tomando en cuenta, por supuesto, los índices de criminalidad. Entonces, todo esto tiene que partir, ¿no? De una política de Estado, por supuesto, una política criminal, el sistema, en este momento, el sistema penal, ¿cómo está el sistema penal? El sistema penitenciario, los regímenes penitenciarios, ¿se están cumpliendo o no están cumpliendo, no? Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico, Jorge, senadora, tenemos que hacer un diagnóstico. La situación actual que está la administración de justicia, por supuesto que está mal. Entonces, en ese marco se han planteado esos ejes y bueno, antes de ingresar entre los ejes están los tiempos, los momentos que se tienen que dar, las iniciativas, las propuestas. Y hoy he escuchado una de las propuestas precisamente frente a los hechos que estamos viviendo, que han aumentado considerablemente, hechos de feminicidio, infanticidio, asesinatos, entre otros que se han visto estos últimos días. Hoy escuché una propuesta, por ejemplo, de las hermanas Bartolinas, ¿no? Que se puede endurecer las penas de estos hechos. Y por supuesto, dentro de lo que es la política criminal, que es una de las tareas, la prevención, y por otra parte, el cumplimiento de las penas. Muchas veces no se cumplen las penas. O sea, una determinación por una autoridad jurisdiccional que se dio en un delito de asesinato, 30 años. Pero muchos no cumplen los 30 años. 10 años, 15 años aplican las salidas alternativas al cumplimiento de la pena. Entonces, todas estas situaciones, bueno, se tiene que implementar, se tiene que analizar, se tiene que revisar para cambiar profundamente esa justicia que en este momento mucha gente, mucha población, es cierto que hay desconfianza, hay una desconfianza en los administradores de justicia, y en esto creo que nos convoca a todos y a todas, ¿no? Sin ver el color político, para que se puede dar más iniciativas y de esta manera, desde la Asamblea, desde todas las instancias, se puede hacer lo que es la reforma de la justicia para que tenga una justicia transparente, oportuna y eficaz. Bueno, lo que llama poderosamente la atención, indudablemente, es este tipo de hechos, de feminicidios, de violaciones, especialmente el tema de los feminicidios, cada vez más violentos, cada vez más estremecedores. Somos, indudablemente, y de acuerdo a las cifras que se manejan, uno de los países o el país con mayor número de feminicidios en el continente. Hay departamentos con mucha violencia, como el departamento de La Paz, como el departamento de Santa Cruz. En este caso, la mayor cantidad de feminicidios, por ejemplo, está en el departamento de La Paz. Hoy se planteaba, por ejemplo, desde el senador Morón, Eric Morón, la posibilidad de ir a una cadena perpetua o de analizar la posibilidad de una cadena perpetua, senadora. Primero que yo creo que es un desatino plantear una cadena perpetua o pena de muerte. Eso no va a cambiar absolutamente nada. Lo primero que hay que establecer, la justicia hoy depende del movimiento al socialismo, o sea, la justicia es del movimiento al socialismo. Nosotros hemos lanzado una propuesta para reformar la justicia de manera integral. El movimiento al socialismo nos ha dicho, no, esta es mi justicia, vos no te metas, yo no la voy a cambiar. Lo que dice el señor Juanito Angulo hubiera servido pues el 2006 o el 2007, decir, nos han heredado esto, ahora lo podamos cambiar. Cuando tienes más de 15 años en el gobierno, casi 16 ahora en gestión, no puedes echarle la culpa al pasado porque has tenido 16 años para generar reformas estructurales en un aparato judicial. Yo insisto, ¿cuál es la voluntad política real del movimiento al socialismo? Lo que diga el señor Morón será opinión suya, digamos. Yo creo que hay que revisar los tratados internacionales y entender la lógica de tener un sistema penitenciario de reinserción y no un sistema draconiano en materia de derechos humanos. Lo que sí quiero dejar claro y enfáticamente es, no existe desde el gobierno, desde el Estado, que tiene todo el poder y todo el dinero, ningún tipo de voluntad política para cambiar la situación de hoy. Decir algo contrario a esa afirmación es mentirle al país. Yo lo vivo todos los días estoy con gente, todos los días estamos con víctimas de feminicidios, todos los días estamos en audiencias. Entonces, que me diga a mí el movimiento al socialismo, sí, hay que escuchar propuestas, hay que revisar, eso es, se la estamos charlando a la gente. No es real, diputado. Yo, con todas las disculpas del caso, permítame decirle, mientras ustedes sean dueños del aparato judicial, la gente, el ciudadano de a pie, no va a tener justicia.
El aparato judicial está corrompido porque al MAS le interesa mantener un control absoluto sobre el aparato judicial. No hablemos de persecución política, tengámoslo a un lado. Hablemos de lo real y de lo fáctico, de lo concreto. Evo Morales tiene denuncias de pedofilia comprobadas. Jamás ha sido juzgado al respecto. Evo Morales tiene hijos con menores de edad o ha tenido hijos con menores de edad, comprobado, con documentos. Jamás ha sido juzgado al respecto. Yo he presentado una denuncia al Comité de Ética de la Cámara de Senadores contra uno de sus colegas, porque me ha dicho que con mujeres no puede debatir. El presidente de la Cámara de Diputados es un machista hecho y derecho. Entonces, es lamentable que el MAS hoy nos diga, vamos a escuchar propuestas, hay que debatir la prevención. Eso para el discurso está bien, pero la lucha contra la violencia de género implica necesariamente una práctica constante, consciente, efectiva, con presupuesto, con institucionalidad, con meritocracia, con concursos y un trabajo altamente coordinado entre el poder central del Estado, gobernaciones y municipios. Si eso no se hace, no vamos a llegar absolutamente a nada. Los SLIMs, las defensorías, cada uno de esos lugares tiene que tener personal institucionalizado. El problema es el problema de siempre. El IDIF no califica bien las cosas, la policía no está capacitada con enfoque de género. Si le contara las sorpresas que yo tengo cuando hemos hecho capacitaciones a la Policía Nacional, los comentarios que se vierten dentro de las capacitaciones son de no creer. El Ministerio Público no actúa de manera efectiva. Yo voy a poner un ejemplo. A nuestra diputada Samantha Nogales le han partido la nariz de un botellazo, ni siquiera gente del MAS, gente de la Resistencia Juvenil Cochala, le ha partido la nariz. Hemos hecho las denuncias correspondientes. ¿Sabe qué nos ha hecho la Fiscalía? Aquí no hay violencia, váyase a su casa. A mí, en Pojo, casi me revientan el oído. ¿Sabe qué me ha dicho la Fiscalía? Señora, aquí no hay violencia, váyase a su casa. Entonces, cuando hay una violencia clara y evidente y no existen vías de impedimento, no existe un sistema judicial adecuado, no podemos hablar de lucha contra la violencia de género. La lucha contra la violencia de género parte en equidad de condiciones, parte por una educación realmente despatriarcalizada. No voy a hablar del Ministerio de Cultura, Despatriarcalización y Descolonización, porque el trabajo que hacen es pésimo. Yo tengo proyectos de ley que no me responden desde noviembre. Entonces, yo quisiera aprovechar la entrevista, diputado, para hacer un llamado a la reflexión al movimiento al socialismo. Ojalá en noviembre aprobemos un presupuesto que le entregue lo que le corresponde a justicia y a la lucha contra la violencia de género. Mientras no lo hagamos, estamos contando las historias a la población. Muy bien, muchísimas gracias, senadora. Le paso la palabra al diputado Juanito Angulo a propósito de este tema, de la necesidad de la reforma judicial, las observaciones que se tienen desde la oposición. Bueno, primero, toda propuesta es bienvenido, Jorge. Toda propuesta, venga de donde venga, ¿no? Eso se tiene que analizar, se tiene que valorar, se tiene que, discutir. Toda propuesta, en este momento no podemos, una propuesta que, observar, sería cerrar. Segundo, una reforma, la justicia, no puede ser un proceso político, como refiere el colega senador. Tiene que ser un proceso institucional, con la participación de todos los sectores, actores, instituciones públicas, privadas, organizaciones, ¿no? O sea, tiene que ser abierto, no puede ser una decisión política, tiene que ser una decisión social, tiene que ser una política de Estado, el Estado tiene que dar solución, por supuesto, pero una solución conjunta entre todos y todas. También quiero aclarar, no es bueno en estos momentos, decir, o sea, echar la culpa sin prueba, ¿no? Yo quiero pedir a la colega, a la senadora, seamos un poco más serios, responsables. Si hay algo contra nuestro expresidente, tiene que ser con pruebas. No echar, en este momento estoy escuchado que tiene casos por hijos con menores. Creo que eso no viene al caso. Pero si hay algo que tiene que ser con pruebas. Yo al menos, que soy militante del movimiento al socialismo, no conozco ningún hecho. Hemos escuchado difamaciones, injurias, calumnias, como se han inventado en 2016, el caso de Gabriela Zapata, etcétera. Pero finalmente, ¿qué ha pasado? No existió ninguno, no había prueba. Entonces, no sigamos mintiendo, seamos más serios. El tema de violencia, hechos de violencia, eso nos llama a todos. Se ha visto, se han incrementado considerablemente en todos los municipios, ¿no? Y ahí vemos, no solamente, los hechos de violencia no solamente es una tarea
central, del gobierno central, también es tarea de los municipios, tarea de las gobernaciones, de las instituciones. Creo que ahí no se está haciendo los trabajos, ¿no? Trabajos de concientización, de reflexión, encuentro de masculinidades. ¿Quién es el actor principal? El sujeto activo. Es el esposo, es el marido, el cónyuge. Entonces ahí se tiene que hacer. Yo alguna vez planteaba, ¿no? Que se haga un día de familia, ¿no? Entre hijos, entre esposo y esposa, de que un hecho de violencia es un aspecto negativo. ¿Qué pasa? Un ejemplo, ¿no? Un delito o un hecho, un caso de feminicidio. Bueno, el marido comete ese hecho, va a la cárcel, la mujer, bueno, muere, los hijos quedan a la suerte. Entonces, ya no hay condiciones para los hijos. Entonces, esas cosas se tienen que reflexionar. Estamos en momento de recabar propuestas, iniciativas, para que tengamos profundamente una reforma de la justicia. No solamente es la parte económica, se tiene que hablar de la especialización de las autoridades competentes, de los jueces competentes que tengan especialidad, ¿no? En cada uno de los casos que se llevan. Tiene que ver la especialidad, tiene que haber evaluación permanente, actualización permanente de los administradores de justicia. El desarrollo normativo, hay que actualizar muchas normas, leyes, que todavía seguimos con las leyes de 30, 40 años vigentes todavía. Entonces todo esto creo que nos va a llamar para que en estos momentos, en los siguientes días, pueda ser desde toda instancia lo que es la reforma de la justicia en bien de los bolivianos. Agradezco a ambos por haber participado con nosotros. Por favor, este es un tema bastante delicado. 30 segunditos para conclusiones finales. ¿Les parece? Comienzo con usted, senadora, por favor, a propósito del tema este que se plantea respecto a qué hacer, cómo hacerlo, cómo encarar esta situación que, claro, se vuelve nuevamente a poner en la palestra de la discusión y la polémica cuando tenemos crímenes tan estremecedores como los que nos ha tocado relatar de hace algunas horas atrás. Adelante, por favor, 30 segunditos. Primero agradecerte, Jorge, por el espacio, saludar una vez más a la audiencia. Le voy a tomar la palabra al diputado. Nosotros vamos a meter una ley de corresponsabilidad del cuidado y de fomento a la autonomía económica de la mujer. Espero que el diputado la apoye y que no se tome una postura político-partidaria al respecto. También vamos a llamar a una declaratoria de emergencia para que se pueda asignar un presupuesto especial para la lucha contra la violencia de género. Entonces espero que no politicemos el tema, que no sea partidario. Respecto a la reforma de justicia de la que habla el diputado, el ministro Iván Lima ha tuiteado el otro día que él se ha reunido solamente con sectores del MAS, con asambleístas del MAS y sectores del MAS. Llame a la reflexión al ministro Lima, diputado. La reforma de justicia se hace con todos o no se hace con nadie. La reforma de justicia no es política. La reforma de justicia es de la gente y para la gente. Entonces, creo que es importante establecer esos parámetros para apuntar a una reforma de justicia real, no para nosotros, para que el ciudadano de a pie, hoy las mujeres víctimas de feminicidio tengan justicia, que son las que menos tienen. Y también lo voy a invitar a que nos pueda respaldar y nos pueda acompañar en la montonera de casos que tenemos en Sucre y que nos puedan ayudar desde el Ejecutivo a resolver esos casos o pudiendo conversar también con la gente en el órgano judicial para que se puedan resolver esos casos. Muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias a la senadora Barrientos, muy buenas noches, muchísimas gracias. Por favor, diputado Angulo, 30 segundos de conclusiones. Gracias, Jorge. Bueno, es importante en este momento, ¿no? Todos tipos, ¿no? Todos reflexionar, ¿no? Plantear iniciativas, propuestas en este momento que está abierto a través del Ministerio de Justicia, Transparencia Institucional, de que se puede llevar una justicia que realmente responda a las víctimas. Sabemos que en este momento, por un lado hay justicia y por otro lado hay injusticia. La gran mayoría de la población vivimos en la injusticia. Quizás de los escasos recursos económicos, lo que se pretende ahora es que la justicia, el acceso a la justicia sea de manera igualitaria, tanto para los ricos, para los pobres, tanto para las ciudades como también en las áreas rurales que mayormente están pidiendo, no existen muchos en muchas provincias,
los estrados judiciales, los juzgados judiciales. Entonces, lo que se pretende ahora es que se llegue a todos los municipios, las autoridades judiciales, para que impartan justicia, pero de manera transparente, de manera eficaz, de manera oportuna, sin chicanerías, sin dilación procesal. Y de esta manera transformar con la justicia que en este momento están pudiendo, pero sin politizar, sin victimizarse. Tiene que ser una profunda reflexión de esto adentro para el bien de los bolivianos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a ambos por haber participado de este espacio, de estos momentitos para poder contrastar las ideas, para poder escuchar las distintas visiones, posiciones que se tienen políticas, especialmente respecto a estos temas. Muchísimas gracias a ambos.